Panqué de nuez. El panqué de nuez casero más esponjoso y húmedo, tan diferente que te sorprenderá. Además, es súper fácil. Acompáñame a la receta. Para empezar, voy a preparar la cobertura de nuez. Para ello, voy a la estufa y voy a poner en un sartén u ollita 80 gramos de mantequilla sin sal, seguida por 80 gramos de azúcar mascabado. Después de esto voy a añadir 60 gramos de jarabe de maple que puedes sustituir por jarabe de maíz o miel de abeja. Pero te aseguro que el jarabe de maple le da un sabor inigualable, así que si lo consigues pues mucho mejor. Ok, voy a vaciarlo sobre la mantequilla y azúcar. También agregaré 1/8 de cucharadita o una pizca de sal para balancear los sabores. Encenderé la estufa a flama media baja y mezclaré hasta que la mantequilla se derrita y el azúcar se disuelva muy bien. En ese momento agregaré 100 gramos de nueces, de las cuales piqué algunas en trozos pequeños, medianos y también dejé algunas enteras. En fin, esto ya huele delicioso. Solo mezclaré por unos segundos para bañar las nueces en el delicioso caramelo. Posteriormente retiraré de la estufa y voy a vaciar en un molde para panqué, el cual forré con papel de hornear. Es importante usar papel de hornear por la cobertura de nuez. Y te comento que el molde que estoy usando es de 21.6 centímetros de largo por 11.4 centímetros de ancho y 6.35 de altura. Acomodaré muy bien a que la cobertura quede bien planita. Y voy a dejar a un lado por un momento, pues voy a preparar la masa para el panqué, pero antes de empezar voy a encender el horno a 180 grados centígrados. Si tu horno es eléctrico, te recomiendo que lo enciendas a 170 grados centígrados. Ok, para la masa voy a comenzar mezclando 120 gramos de harina de trigo todo uso con 30 gramos de maicena, que puede ser sustituida por 30 gramos de leche en polvo. Este ingrediente va a aportar suavidad al panqué. Lo siguiente que voy a añadir es 1 1/8 de cucharadita de polvo para hornear, y ya sabes que para balancear los sabores, 1/4 de cucharadita de sal. Mezclaré a incorporar bien todo, y mientras hago esto me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Pero bueno, continuando con la receta, en este bol ya tengo 120 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Ahí voy a agregar 30 gramos de aceite vegetal y 140 gramos de azúcar caster, que como es difícil conseguirla, puedes usar azúcar blanca y llevarla a la licuadora para darle unos 4 a 6 pulsos a obtener granos un poco más finos. Una vez todo esté en el bol, voy a batir a velocidad baja hasta cremar. Esto puede llevarte aproximadamente 3 minutos o quizá un poquitito más. Ahora, aquí puedes usar un batidor de globo manual en lugar de la batidora. Lo único es que te llevará un poco más de tiempo y esfuerzo, pero sí se puede. Lo que sigue es añadir 3 huevos, uno por uno. Agrego el primero y bato a incorporar. Ahí, antes de que se me olvide, te recuerdo que los huevos deben estar a temperatura ambiente. Ok, ya que el primer huevo esté integrado, agregaré el siguiente y así hasta terminar con los 3. Una vez incorporados, seguiré batiendo por unos 2 a 3 minutos más a velocidad baja. Aprovechando este espacio, te recuerdo que los ingredientes y tips te los dejaré como siempre debajo del título, en la cajita de información. En fin, yo dejaré a un lado mi batidora y voy a seguir con mi batidor de globo manual, pero antes voy a bajar la masita de los lados. Y ahora voy a ir añadiendo los ingredientes secos en 3 partes. Comenzaré con un poco que, como ves, estoy tamizando. E iré intercalando con 40 mililitros de leche, la cual también iré añadiendo por partes. En este momento agregaré la mitad. Mezclaré a incorporar.
Añadiré un poco más de harina tamizada, el resto de la leche, mezclaré nuevamente y terminaré con la última parte de harina. Y sí, la leche también debe estar a temperatura ambiente. Ahora, para darle un sabor muy rico al panqué, usaré esencia de nuez, 1,5 cucharadita. Esta esencia la encuentras en lugares donde venden artículos para repostería. A mí de casualidad me la regalaron en una exposición de pan que hubo en la ciudad. Y la verdad es que le da un sabor muy rico al pan. Pero si no la consigues, puedes usar esencia de vainilla en su lugar. Ok, como ves ya está todo incorporado, así que dejaré a un lado mi batidor de globo manual y mezclaré con una palita con movimientos suaves y envolventes. En este punto, si gustas, también puedes añadir trocitos de nuez para que lo sientas dentro del panqué, pero yo prefiero dejarlo así. Como puedes ver, la consistencia de la masa es espesita y suave, y lo que sigue es vaciar esta masa al molde. Y ya que esté toda, voy a distribuir muy bien. Yo me ayudaré con una palita, pero también puedes utilizar una cuchara. Acomoda tratando que la superficie quede lo más planita que puedas. Y ahora sí, es momento de llevar al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 50 a 55 minutos, hasta verlo doradito. Tu cocina se impregnará de su delicioso aroma y al insertar un palillo debe salir limpio. Mi panqué estuvo listo en 55 minutos y para revisar si estaba bien cocido, como no tenía palillo, usé un cuchillo. Ahora, al sacarlo del horno, lo dejaré unos 5 minutos en el molde. Pasando este tiempo, con mucho cuidado, pero sí con decisión, voy a voltear para colocar en una rejilla y dejar enfriar. Al retirar el papel, hazlo con mucho cuidado, pues como aún está caliente, estará muy suave la cobertura de nuez. Y créeme que ya huele súper rico este panquecito, pero debemos dejarlo enfriar por lo menos media hora. Pasando este tiempo, transferiré a un plato o maderita en donde lo serviré. Y mira qué delicioso y lindo se ve al cortar, con una cobertura crujiente, caramelizada que aporta mucho sabor y un pan que queda muy suavecito, esponjoso y jugoso. Un panqué con un olor y sabor que ya hace sentir el otoño y la Navidad. De verdad te recomiendo pruebes este pan. Será un éxito con la familia o en tu próxima reunión. Ahora, yo a la media hora decidí cortarlo y estaba aún calientito. Yo la verdad es que te recomiendo lo dejes más tiempo, mínimo 1 hora o mucho mejor si lo consumes al día siguiente. Pero bueno, eso es todo. Si te ha gustado esta receta, no olvides dejarme un comentario y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.